En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN mató al menos 9 militares e hirió a otros 9 en un ataque esta madrugada contra una unidad del ejército colombiano en la región del Catatumbo, al noreste del país. La guerrilla del ELN es particularmente fuerte en esta zona fronteriza con Venezuela. Por el momento, la agrupación no se ha pronunciado al respecto, pero el presidente del país, Gustavo Petro, aseguró que estos ataques están alejados de la paz y del pueblo. El jefe de la delegación del gobierno colombiano para los diálogos de paz con el ELN, Oti Patiño, aseguró el martes que pedirá un cese al fuego con la guerrilla para poder avanzar en otros puntos de las negociaciones. Cada vez hay más voces dentro del gobierno que exigen al presidente Petro que suspenda las negociaciones con el ELN tras el violento suceso. Y Mariano Aguirre es coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert. Nos acompaña a esta hora desde Madrid. Señor Aguirre, muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por antecedentes. El gobierno del expresidente Iván Duque suspendió en 2019 los diálogos de paz con el ELN justamente por un atentado en ese entonces contra una escuela de cadetes, aduciendo que es imposible mantener negociaciones cuando el Estado está bajo el asedio de la guerrilla. ¿Se puede aplicar esa misma lógica en este caso? Se puede aplicar, lo que pasa es que son muy diferentes gobiernos. El gobierno de Duque no quería realmente, había heredado del gobierno del presidente Santos las negociaciones con el ELN y no tenía realmente ninguna intención de proseguirlas ni ningún interés en proseguirlas. El gobierno de Petro, en cambio, tiene un enorme interés, es uno de sus grandes, vamos a decir, grandes pesos políticos en el sentido positivo de que quiere hacer una negociación con el ELN y quiere llegar a que esta negociación sea parte de la llamada paz total. Ahora, uno de los grandes problemas para la negociación con el ELN es que la estructura de la agrupación es mucho más compleja y descentralizada que la de otras organizaciones quizá comparables. ¿Pueden entonces desvincularse, por ejemplo, los negociadores de este tipo de incidentes? ¿Qué implicaciones tiene ese aspecto para las negociaciones de aquí en adelante? Bueno, es muy frecuente que en negociaciones de este tipo siga habiendo violencia. Teóricamente o por lo menos positivamente podríamos decir que si la violencia va bajando, las posibilidades de llegar a un acuerdo son más grandes. Ahora, en este caso, como usted bien dice, las cosas se complican mucho por la estructura descentralizada del ELN. No tenemos todavía los detalles, no se saben, pero aquí hay dos hipótesis. Una es que este ha sido un atentado del ELN para presionar, es la típica idea de vamos a ir a la mesa negociadora con más fuerza si logramos dar una serie de golpes militares, o por el otro lado, si es que uno de los grupos, de las partes, digamos, del ELN a nivel territorial, en este caso en el Catatumbo, no está de acuerdo con las negociaciones y las quiere realmente dinamitar. Ahora, cuando hablamos de Colombia, hablamos de un país que en su momento estuvo duramente, fuertemente dividido en torno al acuerdo de paz con las FARC. Este tipo de sucesos disparan las críticas de quienes ven con ojos en realidad bastante críticos los puentes que ha tendido Gustavo Petro. ¿Se está viniendo abajo esa promesa del presidente de la paz total? Bueno, la paz total es una cuestión muy compleja. En este momento el gobierno sabe que tiene poco tiempo, o sea, son periodos presidenciales de 4 años y del cual ya ha pasado uno prácticamente. Sabe que tiene en contra parte de la sociedad y parte de la clase política y es extremadamente complicado, si es complicado ya negociar con un grupo armado, ya negociar con 6 y parte de ellos, una buena parte, 5 de ellos son grupos criminales, las cosas se complican muchísimo y mucho más porque se asientan sobre estructuras económicas y políticas de corrupción y de economías ilícitas. Por lo tanto, no es que la paz total se esté acabando, sino que realmente todavía hay que construirla. Un nuevo atentado del ELN ensombrece los esfuerzos de paz en Colombia. El análisis de Mariano Aguirre desde Madrid. Muchísimas gracias, señor Aguirre. Hasta una próxima ocasión. Gracias.